Cuando la tierra aún daba sus primeros suspiros, Dios dibujó sus contornos con precisión divina, moldeando valles profundos, bosques infinitos, montañas imponentes, océanos vastos y ríos caudalosos, creando así su obra maestra, la naturaleza. Entre todos los lugares bendecidos por esta creación, Colombia fue obsequiada con un don incomparable, una de las mayores biodiversidades del planeta. Un santuario tan vasto y misterioso que, incluso hoy, gran parte de sus secretos permanece oculta a los ojos humanos. Entre volcanes silenciosos y desfiladeros imponentes surgió una tierra donde la belleza y el enigma se entrelazan. Paisajes fascinantes, capaces de hipnotizar cualquier mirada, como el famoso río de los 5 colores, también llamado arco iris líquido, que a lo largo del año se transforma en un mosaico de verde, amarillo, rosa y azul, revelando un espectáculo único que mostraremos al final de este video. Esta maravilla natural está en el departamento del Meta, en una región de transición encantadora que une los Andes, la Amazonía y los llanos. Este es un país raro, un verdadero mundo dentro de otro mundo, donde la Amazonía se extiende como un océano verde, albergando animales exóticos y gigantes. En los Andes, montañas imponentes esconden aves gigantes y depredadores voraces. Es un paraíso remoto y salvaje, hogar del 10% de todas las especies del planeta, un territorio de contrastes tan intensos que ni siquiera la ambición humana ha logrado dominar por completo. En las alturas heladas de los Andes, donde el aire es enrarecido y los vientos silban entre los picos, planea de manera encantadora el majestuoso cóndor, la mayor ave voladora del planeta, que con sus alas de más de 3 metros de envergadura domina los cielos como un espíritu ancestral. En las profundidades de los bosques, donde la luz del sol apenas toca el suelo y cada sonido parece un susurro ancestral, viven criaturas que desafían la imaginación. Es en este reino de sombras verdes donde el jaguar, el mayor felino de las Américas, camina con paso silencioso, soberano entre los depredadores de la selva. Es el mayor símbolo vivo de la fuerza y el misterio de la creación. Más pequeño, pero no menos imponente, el puma es otro depredador silencioso de las Américas. Una sombra elegante que recorre montañas, bosques y desiertos como si fuera un fantasma. Pero el peligro y el misterio no son dones exclusivos de las grandes criaturas. En los rincones más húmedos de la Amazonía colombiana, pequeñas ranas de colores intensos, azul, amarillo, rojo, esconden un poder letal en sus diminutos cuerpos que hoy conocerás. En las regiones más sombrías y húmedas de los bosques andinos de Colombia, existe una criatura vibrante y misteriosa que parece salida de un cuento mágico, el gallito de las rocas. Entre las neblinas de las montañas y los sonidos de la selva, surge como un destello de fuego vivo. Además de las aves andinas, Colombia alberga exuberantes especies en la Amazonía, un paraíso para los amantes de las criaturas voladoras. Allí, colores y sonidos se mezclan en un espectáculo vivo. Guacamayas de plumaje vibrante cortan el cielo en bulliciosas bandadas. Tucanes exhiben sus enormes picos coloridos y colibríes, en decenas de especies, brillan como joyas en movimiento. Este es el país con la mayor diversidad de aves del planeta
y también el campeón mundial en número de especies de colibrí, haciendo de su selva uno de los escenarios más fascinantes para la observación de aves. Pero las bellezas y misterios de Colombia no dejan de sorprender. Además de montañas que tocan el cielo, bosques densos e inexplorados, este santuario es rico en ríos que esconden criaturas legendarias y temidas. En los ríos de Colombia corre un espectáculo silencioso de vida salvaje que transforma cada corriente en un santuario natural. En el corazón de la Amazonía colombiana reina el delfín rosado, una criatura enigmática que se desliza por las aguas turbias como un fantasma encantador, símbolo de la conexión mística entre el hombre y el bosque. Pero no está solo en este territorio de gigantes. También habita allí un caimán colosal que no teme rivales y rivaliza en fuerza con los cocodrilos más feroces del planeta. Tan temida como los caimanes, la anaconda serpentea por el río silenciosamente, con la tranquilidad de quien no solo es la mayor serpiente de la región, sino una de las más grandes del mundo. Remontando las aguas del río Magdalena, la sorpresa es la presencia del manatí, un ser dócil y curioso que se desliza con elegancia, contrastando con la fuerza bruta de otros habitantes acuáticos. Ya en las orillas del poderoso Orinoco vive un depredador casi mítico, el cocodrilo del Orinoco. Con su poderosa mandíbula y mirada ancestral, domina este ecosistema como un verdadero rey de las aguas, una reliquia viva de un mundo salvaje que insiste en resistir al tiempo y al hombre. Aquí, cada ecosistema, cada criatura, parece haber sido pintado a mano por el propio creador, en una explosión de colores, sonidos y formas que desafían la imaginación. Y es en este escenario de contrastes y maravillas que emprendemos un viaje inolvidable para descubrir los secretos de la naturaleza colombiana, desde la selva más profunda hasta el pico más alto, desde las aguas cristalinas del Caribe hasta las nieblas eternas de las montañas andinas. En este santuario de vida es la naturaleza quien dicta las reglas. Aquí, el tiempo parece haberse detenido y el silencio de los árboles milenarios guarda secretos que jamás han sido contados. Lo que hace de Colombia un territorio verdaderamente singular no es solo su riqueza de paisajes o su impresionante biodiversidad. Es el hecho de ser uno de los últimos refugios del planeta donde la naturaleza permanece soberana, intacta, indomable. En pleno siglo XXI existen vastas regiones del sur colombiano, especialmente en la Amazonía, que continúan envueltas en un velo de misterio. Bosques tan densos e intransitables que el ser humano jamás ha pisado. Áreas que solo pueden alcanzarse tras largas horas de navegación por ríos sinuosos o vuelos solitarios sobre una inmensidad verde que parece no tener fin. Este es un mundo aparte, donde el tiempo sigue un ritmo propio y la vida palpita con una fuerza primordial. Y ahora es tu turno de atravesar esta frontera invisible, no como un simple espectador frente a una pantalla, sino como un testigo privilegiado de algo sagrado. Al adentrarte en estas tierras salvajes, te sumerges en un capítulo vivo de la creación,
un capítulo que aún está siendo escrito por la propia naturaleza, una invitación a contemplar la grandeza de un planeta que, a pesar de todo, todavía guarda fragmentos puros de sí mismo. Aquí, la selva no es solo escenario, es personaje, un ser vivo que respira, crece, protege y enseña, y cada imagen que observas es un recordatorio de que lo divino aún habita entre nosotros, camuflado en las hojas, en los cantos de los pájaros y en el silencio de los árboles que resisten. Estas áreas son tan remotas que imágenes satelitales revelan comunidades indígenas aisladas que viven como hace siglos, en armonía con el medio ambiente. La legislación ambiental del país, junto con el conocimiento ancestral de los pueblos originarios, contribuye a que estos ecosistemas permanezcan preservados. Es en este espacio salvaje y protegido donde se encuentran especies desconocidas, paisajes inalterados y un equilibrio natural que ya ha desaparecido en gran parte del mundo moderno. Colombia no solo alberga la vida, la protege, la cultiva y la respeta como un verdadero templo de la tierra. Con una extensión territorial que supera 1,1 millones de kilómetros cuadrados, Colombia es el cuarto país más grande de América del Sur. Lo más impresionante no es solo su tamaño, sino el hecho de que más de la mitad de toda esa inmensidad, alrededor del 60% de su territorio, aún está compuesta por áreas naturales, selvas densas, bosques tropicales, montañas intactas y regiones pantanosas repletas de vida silvestre. Son miles de kilómetros de territorio donde el ser humano rara vez pisa y donde la naturaleza reina con absoluta libertad. En estas regiones, especies endémicas prosperan, ciclos ecológicos permanecen intactos y la vida sigue un ritmo ancestral, guiado por las lluvias, los vientos y los ríos. Colombia es, literalmente, un refugio para la vida silvestre, uno de los últimos reductos de biodiversidad pura y preservada del planeta. Esta inmensidad de vida se extiende por Colombia de manera impresionante y diversa. En el extremo sur y sureste del país se encuentra la Amazonía colombiana, un océano verde que cubre aproximadamente 1/3 del territorio nacional, funcionando como uno de los grandes pulmones del planeta. Ya en la región centro-oeste y oeste se extienden las imponentes cordilleras de los Andes, divididas en 3 ramificaciones: la cordillera occidental, la central y la oriental, que atraviesan el país de sur a norte. Estas cadenas montañosas crean una sucesión de altitudes y microclimas únicos, albergando especies de plantas y animales que no existen en ningún otro lugar del mundo. Al norte, el litoral caribeño guarda arrecifes de coral, manglares y bosques secos tropicales que albergan especies amenazadas y migratorias. En los llanos orientales, las llanuras se extienden hasta donde alcanza la vista, como una alfombra verde donde caminan ocelotes, osos hormigueros y bandadas de aves acuáticas. Colombia no es solo extensa, es profundamente diversa e intensamente viva, y es esta abundancia de naturaleza intacta la que la convierte en uno de los destinos más fascinantes del mundo para quienes buscan comprender la grandeza de la vida en estado puro. Colombia es uno de los pocos países del mundo donde no existen estaciones definidas como verano, otoño, invierno y primavera. En cambio, lo que define el clima aquí es la altitud. En un solo día, es posible experimentar el calor húmedo de la llanura amazónica,
la brisa fresca de las montañas andinas y el calor seco de las zonas áridas cercanas al Caribe. Esta variación climática extraordinaria hace de Colombia un verdadero mosaico de ecosistemas, cada uno con su propio ritmo, su propia vegetación y sus propios habitantes. El país está ubicado en la línea del Ecuador, lo que significa que los días tienen prácticamente la misma duración todo el año. Sin embargo, el relieve accidentado y las variaciones de altitud crean microclimas tan distintos que es como si varios países coexistieran dentro de un solo territorio. En las regiones bajas y húmedas de la Amazonía y de la costa pacífica, el clima es ecuatorial, cálido y extremadamente húmedo, con lluvias abundantes durante casi todo el año. En estas zonas, la selva crece densa, el aire es espeso de humedad y el verde parece no tener fin. Ya en las zonas de altitud intermedia, como Bogotá y Medellín, predomina un clima templado de montaña. Las temperaturas son más suaves, los días frescos y las noches pueden ser frías, incluso estando en plena zona tropical. Subiendo aún más, por encima de los 3.000 metros, entramos en el dominio del páramo, un ecosistema andino donde el clima es frío, el aire enrarecido y la vegetación está adaptada al hielo y a los vientos cortantes. Siguiendo hacia el norte, en la costa caribeña, encontramos un clima cálido y seco, con largos periodos de sol, pocas lluvias y paisajes que varían entre manglares, sabanas y desiertos costeros como el de la península de La Guajira. Cada cambio de altitud, cada cambio de dirección, revela una nueva Colombia, con su propio clima, su propia naturaleza y sus propios secretos. Esta diversidad de climas, altitudes y ecosistemas hace de Colombia un verdadero paraíso para la vida silvestre. Se estima que aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas del planeta viven en este único país. Son más de 56.000 especies registradas y cada año se siguen descubriendo nuevas, especialmente en las regiones de selva densa y de difícil acceso. El país lidera el ranking mundial en número de especies de aves, con más de 1.900 especies identificadas, lo que equivale a casi el 20% de todas las aves de la Tierra. También ocupa posiciones destacadas en cuanto a anfibios, mariposas, orquídeas y plantas tropicales, muchas de ellas endémicas, es decir, que solo existen aquí. Y el secreto de esta abundancia está precisamente en la combinación entre clima estable, topografía variada y bosques preservados. En las llanuras amazónicas, por ejemplo, viven los jaguares, también llamados panteras, delfines rosados, perezosos y una infinidad de especies de monos, mientras que en los Andes es posible encontrar el grandioso puma, osos de anteojos, ciervos andinos y cóndores sobrevolando los valles. En la costa caribeña, delfines nariz de botella juegan en las aguas poco profundas, mientras iguanas, cangrejos y tortugas marinas comparten espacio en los arrecifes y playas. Es como si el Creador hubiera elegido a Colombia para ser un santuario de vida, un lugar donde cada rincón guarda una especie rara y donde el equilibrio entre el clima, la geografía y la vida crea una sinfonía de biodiversidad como pocas en el mundo. Aquí, todo respira vida. Y por eso, explorar Colombia es mucho más que viajar, es reconectarse con el planeta en su forma más pura e impresionante.
Vamos a comenzar nuestro viaje salvaje, conociendo las características únicas y curiosidades de especies que son símbolos de este país. En los cielos fríos e imponentes de la cordillera de los Andes, planea silenciosamente la mayor ave voladora del mundo, el cóndor de los Andes. Con una envergadura que puede alcanzar hasta 3,3 metros, esta ave monumental parece una sombra viva deslizándose sobre los picos nevados y los profundos valles del continente sudamericano. Con un peso que varía entre 7 y 15 kilos, el cóndor no es solo grande, es una verdadera leyenda alada, símbolo de poder y libertad para diversas culturas andinas. Su vuelo es casi mágico. Rara vez bate las alas, prefiriendo aprovechar las corrientes térmicas que ascienden por las montañas para mantenerse en el aire durante horas, sin esfuerzo. Esta habilidad de planear largas distancias sin gastar energía convierte al cóndor en un maestro del cielo, capaz de cruzar fronteras naturales en busca de alimento o refugio. Su tamaño es una de las razones por las que esta criatura prácticamente no tiene depredadores naturales. Ningún animal terrestre se atreve a desafiarlo. Incluso en sus nidos, construidos en acantilados inaccesibles en las altas cordilleras de los Andes, sus huevos y crías están protegidos por su ubicación remota y la vigilancia constante de los padres. Este aislamiento geográfico y su fuerza lo han convertido en una verdadera leyenda viva, símbolo de poder para muchas culturas andinas. Libre de amenazas naturales, el cóndor enfrenta hoy solo a un enemigo, el ser humano, con su caza, envenenamiento indirecto y destrucción de hábitat. Esta criatura gigantesca impresiona también por su longevidad. El cóndor de los Andes puede vivir hasta 70 años en cautiverio y incluso en la naturaleza supera fácilmente los 50 años. Para un ave, eso es casi una eternidad. Madura lentamente, comienza a reproducirse recién entre los 6 y 8 años de edad y tiene una tasa de reproducción extremadamente baja, por lo general una cría cada 2 años. Visto desde el suelo, su vuelo parece desafiar la gravedad. En las regiones altas de Colombia, especialmente en los Andes centrales y en las áreas remotas de la Sierra Nevada, es posible avistar a este gigante planeando en amplios círculos, examinando el terreno con su aguda visión. A pesar de su imponente apariencia, el cóndor de los Andes es un carroñero. Se alimenta de cadáveres, desempeñando un papel ecológico esencial al limpiar el ambiente y evitar la propagación de enfermedades. A lo largo de su larga vida, sobrevuela valles y abismos, planeando por cientos de kilómetros sin batir las alas, aprovechando las corrientes térmicas ascendentes. Cada vuelo es como una danza silenciosa con el viento. Cada día vivido es una página más escrita en la historia milenaria de los Andes. Y así, el cóndor sigue volando, no solo como ave, sino como guardián de las alturas. Ver un cóndor volando sobre los Andes colombianos es ser testigo de un vínculo vivo entre la naturaleza salvaje y la mitología ancestral de un continente. Entre las sombras frías de los bosques andinos de Colombia, una silueta silenciosa se mueve con elegancia y precisión. Es el puma, también conocido como león de montaña o león pardo, uno de los depredadores más versátiles y discretos del continente americano. Viviendo a altitudes que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, se ha adaptado de forma extraordinaria a los terrenos accidentados,
a los bosques nublados y a los cambios bruscos de temperatura que caracterizan a los Andes colombianos. Con un cuerpo musculoso que puede alcanzar los 2,5 metros de longitud, incluyendo la cola, y un peso que varía entre 50 y 100 kilos en los machos adultos, el puma es el segundo felino más grande de las Américas, solo superado por el jaguar. A diferencia del jaguar, que prefiere los bosques densos y húmedos, el puma domina diferentes biomas, desde las llanuras hasta los picos nevados, desde los desiertos hasta las selvas tropicales. Es un verdadero maestro de la adaptación. El puma es un cazador solitario y sigiloso, casi invisible a los ojos humanos. Sus ojos, adaptados para la visión nocturna, brillan como dos faros silenciosos en la oscuridad de la montaña. Se alimenta de una gran variedad de presas, desde pequeños roedores y aves hasta ciervos y llamas silvestres, y su técnica de caza consiste en acercarse con extrema cautela, casi sin emitir sonidos, hasta estar a pocos metros de la víctima para luego atacar con un salto fulminante. Una curiosidad fascinante es que el puma no ruge, como el león o el jaguar, sino que emite una variedad de sonidos que incluyen silbidos, ronroneos e incluso gritos agudos similares a un grito humano, algo que ha alimentado muchas leyendas en las aldeas andinas. Símbolo de fuerza, agilidad y misterio, el puma representa el espíritu indomable de la cordillera, una presencia casi mítica que vigila las montañas en silencio, como un guardián ancestral de la vida silvestre. En medio de los bosques nublados y escarpas de la cordillera de los Andes, vive una criatura rara, discreta y envuelta en misterio, el oso de anteojos, también llamado oso andino, con pelaje oscuro y manchas claras alrededor de los ojos, que recuerdan a unos anteojos y dan nombre a la especie. Este es el único oso nativo de América del Sur y la única especie sobreviviente de una antigua línea de osos prehistóricos. A pesar de su imponente apariencia, con machos que llegan a pesar hasta 180 kilos y medir cerca de 2 metros de pie, el oso de anteojos es notablemente pacífico y solitario. A diferencia de sus parientes del hemisferio norte, rara vez es agresivo y evita los conflictos con humanos. Su comportamiento discreto y hábitos nocturnos hacen que sea muy difícil de avistar en la naturaleza, convirtiéndolo en una de las criaturas más enigmáticas de las montañas sudamericanas. Habita desde los valles húmedos hasta altitudes superiores a los 3.000 metros, donde la vegetación es densa y el clima es impredecible. Es en este ambiente donde el oso de anteojos desempeña un papel ecológico fundamental, dispersando semillas y ayudando a mantener el equilibrio del bosque. A diferencia de la imagen clásica del oso cazador, el oso andino tiene una dieta mayoritariamente vegetariana. Se alimenta principalmente de frutas, bromelias, palmeras, raíces, cortezas y brotes, pero también puede consumir insectos, huevos de aves y, en raras ocasiones, pequeños animales. Estos osos tienen una habilidad inusual para trepar árboles con facilidad, incluso siendo grandes y pesados. Con frecuencia suben hasta la cima de las copas para alimentarse de frutas y hojas, o para construir plataformas de descanso hechas de ramas entrelazadas.
Lamentablemente, esta especie está en peligro de extinción, víctima de la pérdida de hábitat y de la caza ilegal. El oso de anteojos es una herencia viva de un tiempo en que los gigantes dominaban los bosques, un símbolo silencioso de la biodiversidad sudamericana que, incluso oculto entre las sombras, mantiene viva la pulsación de las montañas. En los altiplanos fríos y secos de los Andes, donde el aire enrarecido desafía incluso a los más resistentes, vive uno de los animales más emblemáticos de la fauna sudamericana, el guanaco. Pariente silvestre de la llama y la alpaca, es un mamífero esbelto, de ojos grandes y expresivos, cubierto por un espeso pelaje de color castaño claro que lo protege de los vientos cortantes de las montañas. Puede alcanzar hasta 1,20 m de altura a la cruz y pesar entre 90 y 140 kilos, siendo los machos generalmente más grandes que las hembras. Su agilidad y resistencia son impresionantes. Es capaz de recorrer largas distancias en busca de pasto y agua, incluso en los terrenos más empinados. Los guanacos habitan desde las estepas andinas del sur de Colombia hasta la Patagonia, pasando por altitudes que van de 2.500 a 4.000 metros, donde pocos animales logran sobrevivir. Viven en grupos familiares organizados, liderados por un macho dominante que vigila atentamente los alrededores en busca de depredadores, siempre listo para dar la alerta con un grito agudo característico. Herbívoros por naturaleza, los guanacos se alimentan de gramíneas, arbustos y líquenes que encuentran en los suelos pobres de los Andes. Su estómago es altamente eficiente, adaptado para extraer el máximo de nutrientes de plantas escasas y duras. Además, son capaces de sobrevivir con muy poca agua, absorbiendo la humedad necesaria directamente de los alimentos. Los guanacos son una de las presas favoritas del puma andino. El enfrentamiento entre ambos es un espectáculo silencioso de la naturaleza. El guanaco depende de su aguda visión y velocidad para escapar, mientras que el puma confía en el sigilo y el ataque sorpresa. Es una batalla de instinto y supervivencia que define el equilibrio natural de los Andes. Estas curiosas criaturas desempeñan un papel vital en el ecosistema, pues sus excrementos fertilizan el suelo y sus huellas abren caminos que otras especies utilizan para desplazarse. Son animales que llevan en los ojos la tranquilidad de las montañas, pero viven cada día bajo la tensión invisible de la caza, un símbolo de resiliencia y adaptación, moldeado por la dureza de las alturas andinas. Dejamos atrás los paisajes áridos y las cumbres heladas de los Andes, donde los guanacos corren libres y los pumas cazan en silencio, para sumergirnos ahora en un universo completamente distinto, vibrante, húmedo, ensordecedor. Hablamos de la selva tropical más grande del planeta, la Amazonía. Con más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados de extensión, esta selva colosal se extiende por 9 países de América del Sur, siendo que cerca del 10% de la selva amazónica se encuentra en territorio colombiano. Esta porción, ubicada principalmente en el sur del país, es una de las más preservadas y biodiversas de toda la región. Al adentrarse en la selva, la sensación es la de atravesar un portal hacia un mundo donde la vida late en cada rincón, desde las ramas más altas de los árboles gigantes hasta el suelo cubierto de hojas, raíces y sombras. La humedad es constante, el calor es denso y el sonido de las aves, insectos y anfibios forma una sinfonía que nunca se detiene. Es uno de los últimos refugios del planeta donde la naturaleza aún dicta las reglas.
En la Amazonía colombiana, la variedad de vida es casi incomprensible para la mente humana. Se estima que esta región alberga más de 800 especies de aves, como el tucán de pico colorido y el águila arpía, una de las aves rapaces más poderosas del mundo. En las ramas, reptiles como iguanas y serpientes arborícolas se camuflan entre las hojas, mientras que en los ríos oscuros nadan caimanes, delfines rosados y la temida anaconda, una de las serpientes más grandes del planeta. En el suelo y entre los árboles caminan discretamente mamíferos como perezosos, tapires, venados, ocelotes y el jaguar, que aquí encuentra uno de sus últimos refugios. También hay incontables especies de insectos, anfibios, arácnidos y pequeños roedores, cada uno desempeñando un papel esencial en el equilibrio de este ecosistema. La Amazonía es un laberinto tridimensional de vida, donde cada metro cuadrado puede albergar más especies que algunos países enteros. Es un mundo de exuberancia, pero también de fragilidad, donde el menor desequilibrio puede afectar a todo el sistema. Y es en este lugar mágico donde Colombia revela otra de sus facetas salvajes, exuberante, misteriosa y absolutamente vital para el futuro de la vida en la Tierra. Caminando en silencio entre las sombras densas de la selva tropical, acechando con pasos casi invisibles, está uno de los depredadores más temidos y respetados de todo el continente americano, el jaguar. Conocido por muchos nombres, jaguar en inglés, yaguareté en las lenguas indígenas guaraní y tupí, y pantera onca en el lenguaje científico, esta criatura impone respeto tanto por su tamaño como por su fuerza bruta. El jaguar es el felino más grande de las Américas y el tercero más grande del mundo, solo por detrás del tigre y el león. Puede medir hasta 1,80 m de longitud, sin contar la cola, y pesar más de 120 kilos. Es más robusto que el puma, con el cuerpo más compacto y musculoso, además de una cabeza más ancha. Lo que no es solo una cuestión estética, sino funcional. Su mordida es la más poderosa entre todos los felinos. Con una presión de hasta 2000 psi, puede perforar el cráneo de sus presas o aplastar huesos con una sola mordida, algo que ni siquiera el león africano es capaz de hacer. Este poder no se usa de manera aleatoria. El jaguar es un depredador oportunista y extremadamente adaptable, con una dieta que incluye más de 85 especies diferentes. Puede cazar carpinchos en las orillas de los ríos, caimanes en aguas poco profundas, venados en campos abiertos e incluso osos hormigueros y armadillos entre la vegetación cerrada. A diferencia de la mayoría de los grandes felinos, es un excelente nadador. Muchas veces se sumerge en los ríos no solo para refrescarse, sino para sorprender a sus presas acuáticas. Con movimientos ágiles y silenciosos, se acerca a las víctimas con paciencia antes de dar el golpe fatal. Este comportamiento le da una versatilidad que pocos depredadores poseen. Su habilidad para cazar tanto en tierra como en el agua hace que el jaguar sea considerado el depredador supremo de los biomas donde vive, desde las selvas amazónicas hasta el Pantanal y partes de la Mata Atlántica. Para algunas culturas indígenas es una entidad sagrada, símbolo de poder, valentía y respeto por la naturaleza. A diferencia del puma, que suele evitar la presencia humana y es más ágil en terrenos montañosos, el jaguar prefiere selvas densas y áreas húmedas, donde puede usar su camuflaje natural con eficiencia letal. Su pelaje está cubierto por manchas oscuras en forma de rosetas, con un punto en el centro,
marca registrada que lo distingue del leopardo africano, que tiene patrones similares, pero sin ese punto central. El jaguar ruge con un sonido gutural y profundo, capaz de resonar por toda la selva. Este rugido, aunque raro, sirve como advertencia territorial y demostración de poder. Otro detalle curioso es que, a diferencia de muchos felinos solitarios, las hembras pueden compartir temporalmente el territorio con sus crías durante hasta 2 años, hasta que estén listas para cazar por su cuenta. El jaguar es una criatura envuelta en misterio, temida y venerada, que representa la cima de la cadena alimenticia y la fuerza indomable de la selva salvaje. A diferencia de la mayoría de los grandes felinos, que matan a sus presas con una mordida en el cuello para asfixiarlas lentamente, el jaguar adopta una estrategia de caza brutal y precisa. Muerde directamente el cráneo. Con su mandíbula increíblemente poderosa, aplica una presión capaz de perforar huesos densos con facilidad. El ataque es rápido y letal. Tras acercarse sigilosamente, usando la vegetación como aliada, salta sobre la presa y dirige la mordida exactamente en la parte trasera o lateral del cráneo, aplastando el cerebro en segundos. Este método no solo garantiza una muerte casi instantánea, sino que también revela su precisión anatómica y su dominio absoluto como depredador. Es una técnica que refleja su fuerza descomunal, pero también su inteligencia y eficiencia, reduciendo el riesgo de fuga o resistencia de la víctima. Ya sea cazando un caimán, un carpincho o incluso un venado, el jaguar ejecuta este ataque con una frialdad quirúrgica que lo convierte en uno de los cazadores más formidables y respetados de la naturaleza salvaje. Todas estas características combinadas, su fuerza colosal, la mordida que aplasta cráneos, la habilidad de nadar con destreza, su camuflaje casi perfecto y una inteligencia de caza que roza el instinto quirúrgico, convierten al jaguar en el depredador más letal de la Amazonía. Ningún otro animal terrestre en la selva ejerce un dominio tan absoluto sobre su territorio. Su presencia impone silencio en la selva. Es un depredador que domina no solo por la fuerza, sino por la estrategia, adaptabilidad y precisión. El jaguar es la cima de la cadena alimenticia amazónica, una máquina de caza que combina músculos, técnica y una historia evolutiva que lo moldeó para ser casi invisible hasta el último segundo. Por eso, en la selva, nadie camina por encima del jaguar. Es, indiscutiblemente, la reina sombría de la selva. Mientras el jaguar se mueve como una sombra letal, veloz y silenciosa, otro habitante curioso de las selvas colombianas sigue un ritmo completamente opuesto: el perezoso. Con sus movimientos lentos y casi meditativos, parece vivir en otro tiempo, como si el mundo a su alrededor estuviera demasiado acelerado para que le importara. Viviendo en las copas de los árboles de la Amazonía colombiana, principalmente en regiones húmedas y densas, el perezoso es un mamífero que rara vez baja al suelo. Su cuerpo está perfectamente adaptado a la vida suspendida, garras largas y curvas que funcionan como ganchos naturales, permitiéndole pasar la mayor parte del tiempo colgado boca abajo. Esta lentitud extrema, que puede parecer una debilidad, en realidad es una estrategia de supervivencia. Al moverse tan despacio, prácticamente desaparece en el entorno, confundiendo a depredadores visuales como el jaguar.
Su pelaje espeso, muchas veces cubierto por algas verdes, lo camufla aún más entre las ramas. Pero incluso con estas defensas, el contraste es evidente. Si el jaguar es la prisa, la precisión y la fuerza, el perezoso representa la paciencia, la economía de energía y la resistencia silenciosa, dos extremos que coexisten en la misma selva, revelando los múltiples ritmos de la vida salvaje colombiana. El perezoso es, literalmente, el animal terrestre más lento del mundo. Se mueve a una velocidad media de menos de 1 kilómetro por hora. Esto significa que, en una hora entera, apenas recorre la distancia de 2 cuadras de una ciudad. Pero esta lentitud no es un defecto, sino una adaptación ingeniosa a un estilo de vida donde cada gramo de energía debe ser economizado. Su metabolismo es extremadamente lento, funcionando a aproximadamente la mitad de la tasa de otros mamíferos del mismo tamaño. Gracias a esto, puede pasar días enteros sin alimentarse, y aun cuando come, su digestión es tan lenta que puede tardar hasta una semana en procesar las hojas fibrosas que consume. Esta dieta limitada, basada casi exclusivamente en hojas, flores y frutas, exige un sistema digestivo especializado, con un estómago dividido en compartimentos que fermentan lentamente los alimentos. Esta lentitud metabólica le permite sobrevivir en ambientes con escasez de alimento, sin necesidad de moverse demasiado, lo que también reduce su exposición a depredadores. A la orilla de los ríos tranquilos, en las márgenes de los igarapés y en los campos inundados de la Amazonía colombiana, vive uno de los animales más carismáticos y sorprendentes de la selva, la capibara. Es el roedor más grande del mundo. Su nombre científico es Hydrocoerus hydrocaeris, y su cuerpo robusto, de patas cortas y hocico redondeado, recuerda a un pecarí gigante, pero su linaje genético lo acerca más a una rata en escala gigante. Una capibara adulta puede medir hasta 1,35 m de longitud y pesar entre 40 y 80 kilos, aunque algunos individuos superan los 90. Viven en grupos sociales cohesionados que pueden llegar a más de 20 individuos, siempre cerca de fuentes de agua, esenciales tanto para el control de temperatura como para servir de ruta de escape contra depredadores. Y cuando se sienten amenazadas, se sumergen con maestría y pueden permanecer bajo el agua durante varios minutos, prácticamente invisibles a los ojos atentos del jaguar o la anaconda. La alimentación del capibara es estrictamente herbívora. Consume una gran variedad de gramíneas, hojas acuáticas, frutos y cortezas. Posee un sistema digestivo altamente eficiente, con un intestino adaptado para extraer el máximo de nutrientes de alimentos pobres en energía, lo que lo convierte en fundamental para el control de la vegetación ribereña. Además, el capibara practica la coprofagia, es decir, consume sus propias heces para redigerir los alimentos y absorber mejor los nutrientes. Una estrategia común entre los roedores. Su importancia ecológica va más allá de lo que se imagina. Al pastar en las orillas, ayuda a mantener la vegetación bajo control, evitando el crecimiento excesivo que podría sofocar el flujo de agua o alterar el microambiente. Y como presa principal de grandes depredadores como caimanes, jaguares y anacondas, el capibara también sostiene una parte esencial de la cadena alimentaria amazónica. Pacífico, sociable e increíblemente adaptado al entorno acuático, es una pieza discreta pero indispensable en el rompecabezas vivo de la selva colombiana. En la selva amazónica de Colombia, el capibara no teme solo al jaguar. Escondida bajo las aguas turbias de los ríos y arroyos,
Una amenaza silenciosa y aún más sigilosa espera el momento exacto para atacar: la anaconda. También conocida como anaconda verde, esta serpiente es una de las más grandes del mundo, tanto en longitud como en peso. Las hembras, mucho más grandes que los machos, pueden superar los 8 metros de largo y pesar más de 200 kilos. Con un cuerpo grueso y músculos poderosos, la anaconda no depende del veneno. Su arma letal es la fuerza bruta. Se enrolla alrededor de la presa con precisión y una velocidad asombrosa, aplastándola lentamente hasta interrumpir el flujo sanguíneo y la respiración. Esta técnica de constricción es silenciosa, implacable y casi imposible de escapar, especialmente para animales como el capibara, que muchas veces solo perciben el peligro cuando ya es demasiado tarde. La anaconda amazónica es una cazadora paciente. Se coloca parcialmente sumergida, con los ojos y las narinas por encima de la superficie, casi imperceptible en el entorno. Cuando una presa como el capibara se acerca a beber agua o a cruzar el río, la serpiente ataca rápidamente, muerde y sujeta al animal con sus dientes curvados y de inmediato comienza a enrollarse. Tras la muerte, el cuerpo de la víctima es ingerido entero, en un proceso que puede durar horas. Después de eso, la anaconda puede pasar semanas sin alimentarse nuevamente. No siempre los mayores peligros de la selva amazónica colombiana rugen o se esconden bajo el agua. A veces caben en la palma de la mano y brillan bajo la luz filtrada de las hojas con colores vibrantes e hipnóticos. Es el caso de la rana venenosa dardo, llamada así por la tradición de algunos pueblos indígenas que utilizan su veneno en las puntas de flechas y cerbatanas para la caza. Es uno de los animales más letales del mundo, a pesar de su diminuto tamaño. Estos pequeños anfibios, que generalmente miden entre 2 y 5 centímetros de largo, se destacan por sus colores intensos y variados: azul eléctrico, amarillo brillante, rojo sangre y verde neón, muchas veces con manchas o rayas contrastantes. Esta coloración exuberante, llamada aposematismo, no es un capricho de la naturaleza, es una advertencia clara para los depredadores: no me toques. El veneno de estas ranas es tan poderoso que una sola gota puede matar a varios hombres. La especie más conocida, Phyllobates terribilis, considerada el animal más venenoso del planeta, es nativa de las selvas tropicales de Colombia y contiene suficiente batracotoxina como para matar hasta a 10 personas adultas. Estos pequeños asesinos silenciosos no producen veneno por sí mismos. Su toxina se acumula a partir de los insectos y hormigas específicas que consumen en su hábitat natural. Curiosamente, en cautiverio, cuando se alimentan con dietas controladas, pierden por completo su toxicidad, lo que demuestra lo estrechamente ligados que están a su entorno salvaje. Pueblos indígenas de Colombia, como los Emberá, conocen desde hace siglos el poder de estos anfibios y usan su veneno para impregnar las puntas de flechas y cerbatanas, convirtiéndolas en armas de caza mortales. Pero estas ranas, pese a su fama, son discretas. Suelen encontrarse entre hojas húmedas en el suelo del bosque o en ramas bajas, moviéndose lentamente en busca de pequeños insectos. Su canto es suave, casi imperceptible, un susurro en el caos verde de la selva. Representan un recordatorio poderoso de que en la Amazonía no todo lo peligroso viene con colmillos o garras.
A veces, lo más pequeño y bello esconde el veneno más mortal. En el cielo, el espectáculo continúa con aves de colores vibrantes y cantos inconfundibles. Las guacamayas, con sus plumas rojas, azules y amarillas, vuelan en parejas y se alimentan de frutos duros que rompen con sus fuertes picos. Los tucanes, con sus enormes picos coloridos, saltan de rama en busca de frutas, mientras que los colibríes desafían la gravedad con su vuelo estático, alimentándose del néctar de las flores. Colombia es considerada el verdadero paraíso de los colibríes. Ningún otro país en el mundo alberga tantas especies de estas aves diminutas y fascinantes. Hay más de 160 registradas oficialmente, con una variedad impresionante de formas, colores y comportamientos. Estos pequeños acróbatas del aire se encuentran en prácticamente todos los tipos de ecosistemas colombianos, desde las frías montañas de los Andes hasta las regiones costeras. Pero es en la selva amazónica donde brillan en su versión más salvaje y exuberante. En la parte colombiana de la Amazonía, decenas de especies viven entre flores tropicales, árboles altos y claros iluminados, disputando cada gota de néctar como si fuera oro líquido. Son aves como el colibrí cola verde, el colibrí topacio y el colibrí brillo de fuego, que con sus vuelos rápidos y su iridiscencia centelleante transforman cada rincón de la selva en un espectáculo silencioso de luz y movimiento. Pequeños en tamaño, muchos con apenas 7 a 12 centímetros, los colibríes poseen un metabolismo extremadamente acelerado. Sus alas pueden batir más de 80 veces por segundo, permitiéndoles flotar en el aire con precisión milimétrica mientras se alimentan. Para sostener este ritmo frenético, necesitan consumir una cantidad impresionante de energía. Visitan cientos de flores al día en busca de néctar, además de complementar su dieta con pequeños insectos, esenciales para obtener proteínas. La presencia de los colibríes es vital para el ecosistema amazónico. Al transportar polen de flor en flor, garantizan la reproducción de innumerables especies vegetales, funcionando como polinizadores eficientes en una selva donde cada interacción cuenta. Su belleza hipnotizante, unida a su importancia ecológica, convierte a estas aves en verdaderos embajadores de la vida silvestre tropical. En cada vuelo reluciente, llevan consigo el secreto de la biodiversidad colombiana. Ligeros, veloces y esenciales para que la selva siga floreciendo. Si el colibrí es símbolo de ligereza y velocidad, el tucán es el retrato de la extravagancia tropical. Con su enorme y colorido pico, parece una obra de arte viva, esculpida para destacar entre las altas ramas de la selva amazónica colombiana. Un tucán adulto puede llegar a medir hasta 65 centímetros de longitud, y casi la mitad de esa medida corresponde a su impresionante pico. A pesar de su tamaño, el pico es sorprendentemente ligero, compuesto por un tejido esponjoso que le permite movimientos ágiles y precisos. Pero lo que podría parecer un exceso visual es en realidad una herramienta multifuncional. Con él, el tucán alcanza frutos lejanos, manipula alimentos con precisión e incluso regula la temperatura corporal, disipando el calor a través de la superficie del pico, una adaptación tan ingeniosa como fascinante. En Colombia existen más de 20 especies de tucanes registradas, cada una con colores, tamaños y comportamientos distintos. Entre las más conocidas de la Amazonía están el tucán toco, con su pico naranja vibrante, y el tucán pechiamarillo,
fácilmente reconocible por su plumaje negro contrastando con un pecho de amarillo luminoso. La dieta del tucán es predominantemente frugívora, pero también consume pequeños insectos, huevos de otras aves e incluso polluelos, lo que lo convierte en un importante agente en el equilibrio ecológico de la selva. Como consumidor y dispersor de semillas, participa activamente en el ciclo de renovación de los árboles, contribuyendo a mantener la diversidad vegetal del bioma amazónico. Cuando un tucán se alimenta de un fruto, muchas veces traga la semilla entera y la transporta a largas distancias, liberándola en otro punto de la selva junto con sus heces, lo que ayuda en la colonización de nuevas áreas. Con su vuelo corto y ondulante, atraviesa los doseles como una explosión de color y vida, llevando consigo la semilla de la próxima generación de la selva. Pequeños habitantes de la Amazonía también desempeñan papeles fundamentales en la selva, no solo como alimento para los mayores depredadores, sino también por sus múltiples funciones ecológicas esenciales para el equilibrio del ecosistema. Entre ellos, destacan los insectos, cuya diversidad es casi ilimitada. En la Amazonía hay una gran diversidad de mariposas, que colorean el aire con sus alas vibrantes, escarabajos con caparazones brillantes que reflejan la luz, hormigas cortadoras que actúan como verdaderos ingenieros de la selva, además de miles de especies de mosquitos, abejas y arañas que componen la compleja red de vida de la selva. Esta inmensa riqueza natural, que parece salida de una fábula, transforma la selva amazónica colombiana en un verdadero santuario de la biodiversidad, donde cada árbol, cada sonido y cada sombra guardan secretos y maravillas escondidas por la naturaleza. Para sostener toda esta biodiversidad, no solo con agua, sino como una verdadera fuente de alimentos, tanto para animales como para nosotros los humanos, el río Amazonas, corazón palpitante de la mayor selva tropical del planeta, atraviesa Colombia como una vena vital que alimenta, conecta y sostiene un ecosistema único e impresionante. Con sus más de 6.400 kilómetros de extensión, es el río más caudaloso del mundo, vertiendo diariamente miles de millones de litros de agua dulce en el Océano Atlántico. Sus aguas turbias y misteriosas albergan una infinidad de especies que sobreviven a sus corrientes, a los igarapés que lo alimentan y a las orillas repletas de vida. Entre los animales más enigmáticos que habitan el Amazonas colombiano está el delfín rosado, un delfín de agua dulce conocido por su inteligencia y leyendas indígenas. El pirarucu, uno de los mayores peces de agua dulce del mundo, capaz de alcanzar hasta 3 metros de longitud, y el caimán negro, un gigante de los ríos que domina las orillas con su presencia imponente. En el corazón de las aguas turbias del río Amazonas colombiano, uno de los habitantes más enigmáticos y fascinantes es el delfín rosado, o simplemente boto. Esta especie de delfín de agua dulce es única en el mundo y despierta admiración y curiosidad tanto por su apariencia como por su comportamiento. El boto puede alcanzar hasta 2,5 metros y pesar cerca de 150 kilos, pero lo que más llama la atención es su coloración rosada, que varía del gris claro al rosa intenso, dependiendo de la edad, el sexo e incluso del nivel de excitación del animal.
Este tono es resultado de la circulación sanguínea cercana a la superficie de la piel, que se intensifica durante momentos de mayor actividad o temperatura elevada. A diferencia de los delfines marinos, el boto tiene un hocico alargado y flexible, que utiliza con habilidad para explorar el fondo de los ríos en busca de peces, su principal fuente de alimento. El delfín rosado es conocido por ser un nadador ágil y un depredador inteligente, capaz de cazar en aguas turbias donde la visibilidad es limitada. Utiliza la ecolocalización, emitiendo sonidos e interpretando los ecos para localizar sus presas, incluso en ambientes oscuros o con agua fangosa. Socialmente, el boto es una criatura solitaria o vive en pequeños grupos, diferente de los delfines marinos que forman grandes manadas. En la cultura amazónica, el boto está rodeado de mitos y leyendas. Se cree que puede transformarse en un hombre encantador para seducir a mujeres ribereñas, ganando así un lugar especial en el folclore regional. Además del boto, otra criatura impresiona por su tamaño: el pirarucú, conocido como el gigante de los ríos amazónicos. Es uno de los mayores peces de agua dulce del mundo y un verdadero tesoro de la biodiversidad colombiana. En algunos lugares se le llama arapaima, nombre usado también en el ámbito científico, Arapaima gigas, y que se ha popularizado internacionalmente. Puede alcanzar hasta 3 metros de longitud y pesar más de 200 kilos, impresionando por su fuerza y tamaño, además de su longevidad, que puede superar los 50 años. Este pez posee un cuerpo robusto cubierto por escamas grandes y resistentes, que funcionan como una armadura natural contra depredadores. El pirarucú es un respirador pulmonar, capaz de subir a la superficie para captar oxígeno atmosférico, lo que le permite sobrevivir en aguas con bajos niveles de oxígeno, comunes durante la estación seca. Su deseal, eyeta, es omnívora, alimentándose de peces más pequeños, frutos y semillas, desempeñando un papel crucial en la dispersión de plantas acuáticas y en el mantenimiento del equilibrio ecológico de los ríos amazónicos. Es una especie de gran importancia económica y cultural para las comunidades ribereñas que dependen de él para su alimentación y sustento, pero que también enfrentan el desafío de garantizar su conservación en medio de la pesca excesiva y los cambios ambientales. Si en tierra firme, entre las raíces retorcidas de la selva y las sombras silenciosas de los árboles centenarios, quien impone respeto absoluto es el jaguar, la cazadora perfecta, silenciosa y letal. En las aguas oscuras y misteriosas de los ríos amazónicos, el reinado cambia de manos, o mejor dicho, de mandíbulas. Allí, quien manda es el caimán, y entre todos ellos, uno se destaca como soberano absoluto: el caimán negro, también conocido como jacaré azú. Es el mayor de su especie, pudiendo superar los 6 metros de longitud, con una fuerza tan descomunal en la mandíbula que puede aplastar huesos con facilidad. El caimán negro combina fuerza bruta con paciencia mortal. Espera inmóvil, como si fuera solo un tronco flotando, hasta que su presa se acerque demasiado. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo se sumerge en caos. Dientes, agua agitada y el silencio mortal que regresa poco después. Su dieta es tan amplia como su territorio. Cuando es cría, se alimenta principalmente de insectos acuáticos, peces pequeños y anfibios, creciendo en silencio, camuflado en las orillas. Pero a medida que se convierte en adulto, su alimentación cambia drásticamente. Llega a capturar prácticamente todo lo que se mueve.
grandes peces como el tambaquí y el pirarucú, aves acuáticas desprevenidas, monos que se acercan al agua e incluso capibaras y ciervos que se atreven a beber en las orillas. Hay registros de caimanes negros atacando incluso anacondas. En su territorio ningún animal está completamente a salvo. A diferencia de otros depredadores que seleccionan a sus presas, el caimán negro es oportunista y voraz, adaptando su dieta según la estación, la disponibilidad de alimento y el ambiente. Es, de hecho, el gran devorador de la selva inundada. La reproducción del caimán negro en la Amazonía es un espectáculo silencioso que sigue los ciclos de las aguas. La hembra, al alcanzar la madurez sexual alrededor de los 10 años, construye nidos con hojas y barro en las orillas de los ríos durante el período de sequía, cuando las aguas están más bajas. Allí deposita entre 30 y 60 huevos, que serán incubados durante aproximadamente 90 días. La temperatura del nido determina el sexo de las crías. Más caliente, nacen machos; más frío, nacen hembras. Durante todo este tiempo, la madre vigila el nido con una atención casi obsesiva, protegiéndolo de depredadores como lagartos, armadillos e incluso otras hembras de su propia especie. Cuando los huevos finalmente eclosionan, la madre transporta las crías en la boca hasta el agua, donde permanecerán bajo su protección durante los primeros meses de vida. A pesar de este cuidado maternal, pocos sobreviven los primeros años, víctimas de depredadores o de la propia competencia entre hermanos. Los que sobreviven, sin embargo, se integran a la línea de uno de los depredadores más formidables de la selva, herederos de un imperio acuático que se mantiene desde hace millones de años. El caimán negro es el fantasma que domina el río, un depredador tan antiguo como la propia selva, moldeado por milenios de evolución, soberano en las aguas profundas del Amazonas. Otro río grandioso que atraviesa Colombia es el Orinoco. En el extremo oriental del país, donde los llanos se encuentran con la selva tropical, corre imponente, siendo uno de los mayores y más legendarios de Sudamérica. Con más de 2.000 kilómetros de extensión, nace en las montañas de Colombia y sigue su curso hasta desembocar en el Océano Atlántico, trazando fronteras naturales, alimentando ecosistemas exuberantes y sustentando comunidades ribereñas durante milenios. Sus aguas, que varían entre rápidos y llanuras inundadas, son hogar de una biodiversidad única, pero entre todos los habitantes de este poderoso río, uno se destaca como el más temido y emblemático: el cocodrilo del Orinoco. Con su cuerpo prehistórico, mandíbulas aplastantes y comportamiento solitario, reina en las orillas y aguas tranquilas como un fantasma de épocas antiguas. Hoy, este gigante está críticamente amenazado, pero sigue siendo el máximo símbolo de la fuerza salvaje y ancestral del río que lleva su nombre. A pesar de su imponencia y similitud visual con los caimanes amazónicos, como el caimán negro, el cocodrilo del Orinoco pertenece a otro grupo distinto de reptiles. Los caimanes forman parte de la familia Alligatoridae, mientras que el cocodrilo pertenece a la familia Crocodilidae. Esta diferencia, que parece solo científica, se revela de manera clara al observar más de cerca. El hocico del cocodrilo es más estrecho y alargado. Sus dientes son más visibles incluso con la boca cerrada, y su mordida, aún más fuerte que la de los caimanes, es una verdadera prensa ósea capaz de destruir huesos y caparazones de tortuga con brutal facilidad. El río Magdalena es la arteria central de Colombia,
un gigante que atraviesa el país de sur a norte, conectando montañas, selvas y ciudades como un camino líquido de historia, cultura y vida. Con impresionantes 1.528 kilómetros de extensión, nacen los Andes colombianos, en la cordillera central, y serpentea por vastas planicies hasta desembocar en el Mar Caribe, cerca de la ciudad de Barranquilla. Es el río más grande e importante de Colombia, no solo en tamaño, sino también en influencia. A lo largo de sus orillas viven millones de personas, sus aguas alimentan campos agrícolas, facilitan el transporte fluvial y sostienen ecosistemas ricos en biodiversidad. En tiempos coloniales, este río era la principal vía de comunicación entre el interior y la costa. Hoy, aún con los desafíos de la contaminación y la intervención humana, el Magdalena sigue siendo el río del corazón colombiano, majestuoso, vital y profundamente entrelazado con la identidad del país. Es el espejo de Colombia, extenso, diverso y lleno de historias. En las oscuras y densas aguas del río Magdalena vive un mundo oculto y palpitante, lleno de criaturas adaptadas a uno de los ecosistemas fluviales más importantes de Colombia. Entre los habitantes más emblemáticos está el manatí del Caribe, conocido como el manatí caribeño, un mamífero acuático dócil y en peligro de extinción que se desliza lentamente por los canales como un fantasma sereno de las aguas. El Magdalena también alberga depredadores, entre ellos el caimán tinga, que patrulla las orillas en busca de presas, y grandes bagres carnívoros como el bagre pintado y el dorado, que navegan sus profundidades. La avifauna también está presente, con garzas, martines pescadores y águilas pescadoras cazando en las orillas. A pesar de la presión humana y la degradación ambiental, el río aún alberga una riqueza natural impresionante, una selva líquida donde cada especie tiene un papel vital en la red de la vida. En el corazón de Colombia, oculto entre las llanuras de la Sierra de la Macarena, existe un río que desafía todas las definiciones de belleza natural: el Caño Cristales. Conocido como el Río de los 5 colores o el arco iris líquido, este espectáculo de la naturaleza está ubicado en el departamento del Meta, en una zona de transición mágica entre los Andes, la Amazonía y los llanos. Lo que hace de este río un fenómeno único en el mundo es la presencia de una planta acuática llamada Macarenia clavijera, que durante los meses entre junio y noviembre se convierte en protagonista de un espectáculo visual inigualable. Cuando las condiciones son perfectas, luz solar, nivel del agua y temperatura exacta, la Macarenia explota en tonos rosados intensos, creando una alfombra vívida bajo las aguas cristalinas. Mezclado con el azul del agua, el verde de las algas, el amarillo de la arena y el negro de las rocas, el rosa del Caño Cristales hace que este río parezca una pintura viva, donde cada curva y cada rápido revela un fragmento de un paraíso escondido. Más que un río, el Caño Cristales es una experiencia mística, un santuario natural que muestra, en silencio colorido, la fuerza sagrada de la biodiversidad colombiana. Visitar Colombia es embarcarse en un viaje único, donde la naturaleza salvaje se revela en su forma más poderosa y fascinante. Aquí se puede experimentar la emoción de cruzar miradas con el jaguar, el depredador supremo de las selvas, o sentir la presencia furtiva del puma, silencioso y ágil, dominando las alturas de los Andes.
En las aguas misteriosas, la anaconda se desliza entre la vegetación, una gigante silenciosa que habita los ríos y lagos de la Amazonía, mientras que el venenoso sapo de dardo, pequeño pero letal, alerta sobre los peligros ocultos entre las hojas. Cada encuentro con estas criaturas transforma la visita en una experiencia inolvidable, una conexión profunda con la fuerza bruta y la delicadeza de la vida salvaje colombiana. Conocer esta biodiversidad es enamorarse de la inmensidad de los ecosistemas, donde la belleza y el peligro coexisten en un equilibrio perfecto. Colombia es una invitación a explorar un mundo lleno de vida, misterio y aventura, un tesoro natural que espera ser descubierto y protegido.